Seguimos en estas jornadas de debate con AMA y ahora vamos a abordar nada menos que un tema enorme como es el agua. Vamos a dar la bienvenida a Víctor Arquet, subdirector general de Planificación Hidrológica. Hola Víctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. Víctor nos va a ayudar un poco a plantear las cuestiones clave, a situarnos un poco, ¿no? para abrir la conversación. Yo quería comenzar, Víctor, por saber un poco cuáles son las cosas nuevas, las novedades que trae este tercer ciclo de planificación hidrológica en el que se está ahora. Bueno, esperamos que este nuevo ciclo de planificación evidencie que, digamos, la orientación del país no es la misma que era en los ciclos anteriores. Los planes anteriores se hacían desde el contexto del Ministerio de Agricultura, y ahora es el Ministerio de la Transición Ecológica. Hay un Pacto Verde Europeo, hay, digamos, un cambio de dirección y de orientación de las cosas a lo que cualquier instrumento, y en especial un instrumento de planificación, pues tiene que amoldarse. Aparte, que esperamos que eso se note, aparte es la tercera vez que hacemos, por decirlo de alguna manera, lo mismo y tenemos casi un compromiso personal y una ilusión personal de muchas de las personas que trabajan en esto, de ya poder dar un salto cualitativo de cumplimiento. Pero en cuanto a las novedades o a las oportunidades de mejora que hemos visto y que creemos que pueden tener reflejo en este ciclo de planificación, pues yo creo que hay que destacar algunas cosas. Por un lado, creo que los nuevos planes serán mucho más amigables, no sé si es una palabra muy correcta, pero esperamos que sean unos documentos mucho más, que lleguen mucho más al público. Hemos preparado una maqueta de lo que tiene que ser el documento de la memoria de los planes, que trata de favorecer eso y trata además de enlazarlo con los documentos intermedios de los temas importantes de las cuencas que han de consolidarse este mes de diciembre, y a partir de ahí sobre estos temas, sobre estos problemas transversales, pues la contaminación difusa, la contaminación de foco puntual, la adaptación al cambio climático, en fin, una serie de problemas que son transversales en todas las cuencas. Bueno, pues hay unas líneas de acción que estamos tratando de impulsar y que complementarían con reformas un poco más profundas lo que van en los planes, ¿no? Y luego hay otra singularidad de este plan hidrológico, y es que de alguna manera los plazos que otorgan las normas europeas ya se agotan. El plan está para el ciclo 22 a 2027 y ese 2027 es prácticamente un límite insalvable donde todas las medidas han de haber sido adoptadas, donde no alcanzar los objetivos ambientales pues requería unas justificaciones muy específicas, ¿no? Y además se suma a todo ello de que tenemos siempre decíamos, no, es que hace falta mucho dinero. Bueno, ahora hay posibilidad de tener dinero y además tenemos este fondo de recuperación y resiliencia que moviliza la Unión Europea, que desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pues yo creo que se está trabajando muy seriamente, y que esperamos que al menos durante los próximos 3 años, pues aporte unos recursos adicionales a los que normalmente ya se tenían, que nos permitan realmente avanzar muy significativamente en este ciclo de planificación. Uh-huh. De todo lo que comentas, me llama sobre todo la atención la adaptación al cambio climático, ¿no? No sé hasta qué punto estamos acostumbrados, por lo menos aquí, allá que el debate, incluso desde la propia administración, incluya el cambio climático, ¿no, Víctor? Esto es nuevo, es decir, hablar de agua y cambio climático. Ganamos intensidad en el asunto. O sea, ya los planes desde el primer ciclo, porque ya el reglamento y la instrucción de planificación hidrológica sí lo pedían,
la Oficina Española de Cambio Climático había hecho cosas y el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, teníamos algunas previsiones sobre los efectos del cambio climático, sobre los recursos hídricos, sobre los ecosistemas hídricos, sobre la distribución del agua y sobre las demandas. Pero todo esto ahora pues, se refuerza mucho. Aparte tenemos la nueva ley de cambio climático y transición energética, donde hay un artículo 17 en ese borrador de ley que se refiere a la planificación hidrológica y digamos que refuerza los requisitos sobre digamos que tiene que atender la planificación hidrológica en esta materia de adaptación al cambio climático. Sí. Y esperamos que esos requisitos se atiendan durante este tercer ciclo de planificación. Vamos a entrar después en el debate más a fondo sobre la cuestión de la adaptación al cambio climático. Yo te propongo que ahora veamos el mensaje de unos expertos que son un poquitito más jóvenes que nosotros y que han venido con un mensaje sobre agua para hacernos un poco pensar. Soy Luisa Moncada, tengo 14 años y hoy voy a hablar sobre la importancia de ahorrar agua. Me llamo Paula, tengo 16 años y vivo en Madrid. Mi propuesta es para el agua, ya que me parece algo muy importante, ya que no es algo ilimitado. Mis propuestas son cerrar el grifo cuando no estemos utilizando el agua, regar las plantas con agua reutilizada, no utilizar el inodoro como papelera, poner el lavavajillas siempre mejor que lavar las cosas a mano y poner la lavadora siempre que esté llena. Porque el agua es un recurso limitado en el planeta. Una de las medidas sería cerrar el grifo cada vez que vayamos a enjabonar los platos para la gente que no tenga lavavajillas, o en el baño al lavarse las manos, al enjabonarse las manos, cerrar el grifo. Voy a presentar a la gente que tenemos hoy con nosotros para debatir sobre la cuestión que plantean los niños y sobre otras muchas más. Doy la bienvenida a Gonzalo de la Cámara, director del Departamento de Economía del Agua INDEA. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? A Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II. Bienvenida. Gracias. A Alejandro Maceira, director de IAGUA. Bienvenido. A Rafael Seiz, técnico de políticas de programa de agua de la organización WWF España. ¿Qué tal? A mí me gustaría empezar la conversación a raíz del vídeo que nos han dejado estos chicos jóvenes y que realmente me llama la atención que ellos sigan situando un poco el reto del ahorro de un recurso tan valioso y básico como es el agua en sus gestos cotidianos, ¿no? Cuando de alguna manera esto ya ha evolucionado y sabemos que el gran impacto está en otro sitio. Me gustaría abrir la conversación con Gonzalo, que creo que tiene esta sensibilidad, ¿no? por realmente intentar trasladar de manera concreta los mensajes. Sí, o sea, en realidad lo que nos demuestran estos jóvenes es algo que en realidad vemos en el día a día de la gestión de los recursos hídricos y de los servicios de agua, que es la relación del ciudadano con el agua es muy fugaz en la mayor parte de los casos. Es decir, el ciudadano abre el grifo, cierra el grifo, en ese contexto ya ha modificado la calidad del agua, pero pierde la perspectiva. Los ciudadanos, no solo estos adolescentes, tienden a tener la percepción de que el agua viene del grifo y se va por el retrete, cuando en realidad el agua viene del medio y regresa al medio. Y no somos capaces de explicar suficientemente bien qué ocurre aguas arriba del grifo y aguas abajo del retrete. Entonces tendemos a ofrecer una visión distorsionada de lo que es la gestión del agua, por importante que ésta sea, porque la gestión de los servicios de agua en el ciclo urbano, en las aglomeraciones humanas, es central. Pero sin embargo creo que tenemos que hacer este ejercicio. El desafío de comunicación va mucho más allá. Si lo planteamos en un contexto, por ejemplo, de garantizar seguridad hídrica a largo plazo, en un contexto de lo que antes comentaba Víctor, de la adaptación al cambio climático, nos daremos cuenta de dos cosas fundamentales. La primera, si al ciudadano uno le transmite que todo lo que tiene que ver con el cambio climático es algo así como una película de serie B norteamericana en la que una gran ola entrará por el sur de Manhattan y arrasará con la ciudad de Nueva York, el ciudadano desconecta. No se siente parte de un proceso en el cual no puede hacer nada. Si lo presentamos justo al revés y le decimos al ciudadano que el cambio climático es el resultado de miles de millones de decisiones diarias, puntuales, concretas, tan concretas como las que mencionaban estos adolescentes, nos encontramos con el mismo problema. El ciudadano se siente un habitante de Lilliput y en realidad piensa que no puede hacer nada. Tenemos que encontrar un relato intermedio en el cual expliquemos que quizá lo apocalíptico no ayude, pero que quizá lo muy granular, lo muy minúsculo tampoco ayude. Y si no somos capaces además de entender que el desafío del agua está en gran medida en vincular el agua con otro tipo de objetivos de desarrollo social y económico, creo que no seremos capaces de llegar a ningún lado.
con esta premisa, ¿no?, de intentar comunicar desde otro lado, que sea un poco más cercano, que la gente realmente pueda comprender, pero para hacerlo suyo. Quiero decir que supongo que va en beneficio de todos los que estamos en esta mesa que la gente haga suyo el tema del agua, ¿no? Gonzalo apunta el tema del cambio climático, que ya habíamos apuntado con Víctor, y a mí me gustaría seguir la conversación por este lado, ¿no? ¿Cómo explicamos, ¿no?, de una manera sencilla, comprensible y que invite a la acción, a cómo el cambio climático incide y qué efectos tiene en los recursos hídricos, ¿no?, que estábamos apuntando? Veo a Rafael que asiente, así que por favor. Bueno, como apuntaba Gonzalo, es una cuestión de seguridad. Afortunadamente, en muchas zonas de Europa damos por seguro que el agua vamos a disponer de ella en cantidad y calidad suficiente. Y esto no ocurre en todos los países del mundo y, desde luego, no ocurre de manera gratuita. Entonces, creo que es importante reconectar a las personas con la realidad física, química y socioeconómica, que es disponer de los ecosistemas acuáticos para nuestro desarrollo. Y creo que es bueno reconectar a las personas con ese sentido natural de los recursos, porque son precisamente los ríos, los humedales, los acuíferos, los estuarios, los que son nuestro reservorio y nuestra garantía de agua. Y como decía Gonzalo, el agua no viene directamente del grifo, sino que viene de un sistema natural en el que interaccionan tanto procesos ecológicos como biodiversidad y nuestras propias actuaciones. Y creo que es importante transmitir a todas las personas esa dependencia, porque así podremos avanzar un poco en la línea que apuntaba Gonzalo, hacia conectar a las personas y su propio bienestar con la salud de los ecosistemas, que es un elemento clave y fundamental, que hasta ahora no ha aparecido en el debate de la política del agua, porque el objetivo era poder disponer de esos recursos. Pero hemos obviado el impacto que generaba el poder disponer de esos recursos, precisamente. Uh-huh. Sí, siguiendo con la manera de cómo, iba a decir convencer, ¿no?, pero realmente de cómo hacer ver el problema. Alejandro, te miro porque también estás en una publicación y como divulgador, ¿no? ¿Cómo explicarías el impacto que tiene el calentamiento global en lo que estaba apuntando Rafael, ¿no? Y cómo sobre todo generar una conexión con la gente para que pueda, siquiera ya, apreciar que es parte de ese medio, ¿no? Y que eso les va a influir también. Bueno, gracias, Sara. No me gusta denominarme divulgador, los periodistas lo hacéis mejor que yo, pero voy a intentar explicar mi punto de vista. En primer lugar, bueno, agradecer a CONAMA la invitación. Es un gusto estar aquí, hablando especialmente de planificación hidrológica y cambio climático. Yo, en primer lugar, quisiera a raíz del vídeo que habéis puesto, decir que yo creo que lo que decían estos chicos es un poco un reflejo de la comunicación que se hace en materia de agua. Es verdad que desde el agua urbana, específicamente, se llevan muchos años de esfuerzo en materia de comunicación y son mensajes que han calado muy, muy bien. Madrid es un ejemplo, Barcelona, son ciudades, por ejemplo, donde el consumo per cápita es de los más bajos de Europa, y es porque durante las sequías muy fuertes que ha habido se ha incidido muchísimo en materia de comunicación y ese mensaje, sin duda, ha calado. Al revés, en otros sectores donde, como decía, se consume entre el 60-70% del agua, se hace muchísima menos comunicación, no llega a la gente y lo que llegan son otro tipo de mensajes que hacen, por ejemplo, del regadío un gran desconocido para la opinión pública mayoritaria, ¿no? Entonces, a la hora de comunicar aspectos como el cambio climático, yo creo que tenemos que poner el agua en el centro. Y si lo piensas, no es difícil, porque tanto en la adaptación como en la mitigación, el agua está afectada por digamos, todo lo que es las consecuencias del cambio climático. Pero es verdad que también en este ámbito, a veces en la balanza frente a otros sectores como el energético, se suele dejar de lado también. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo ahí y digamos que la comunicación es bastante clara, porque tanto en materia de sequías como inundaciones son cosas que la gente entiende muy bien, son efectos del cambio climático que según el consenso científico vamos a sufrir específicamente en España con
con crudeza y en este sentido yo creo que es un esfuerzo, como decía, de que igual que se ha hecho en cuestiones como el agua urbana, el agua se ponga en el centro también de esa comunicación sobre cambio climático. ¿Cómo se prepara un sistema como el canal de Isabel II ante esto que ya está, que se va a incrementar? ¿Cómo estáis preparando esto? Está, y sabíamos que venía, y entonces llevamos preparándolo mucho tiempo. En los últimos 30 años, las aportaciones a los embalses de la Comunidad de Madrid se han reducido en un 20%. Entonces llevamos ya mucho recorrido viendo cómo precipitaciones y aportaciones van hacia abajo y, sin embargo, la población sigue creciendo y en pocos años probablemente Madrid alcance los 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces, aunque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en relación con la comunicación, discrepo un poquito porque creo que cada uno en su ámbito sí puede hacer. Y entonces, esta parte del ahorro, que estos jóvenes estaban proponiendo como medidas que ellos podían aportar para tratar de mitigar o de, no sé cómo lo entenderían ellos, ¿no? Pero era su pequeña aportación. Es que cada gota cuenta y esa es una realidad. Entonces, cada gota cuenta significa que nuestras redes tienen que ser lo más eficientes posibles. Para nosotros cada gota cuenta y entonces nos ocupamos de conocer nuestras redes de abastecimiento mejor, de compartimentarlas en pequeños sectores para saber cómo funcionan, para detectar dónde están las fugas, para buscar fugas de manera sistemática. Nos ocupamos de renovar las redes. En el año 2019 hemos renovado 200 kilómetros, que es más o menos lo que venimos haciendo, 180, 200 anualmente, porque tenemos 17.600 kilómetros de conducciones y hay que mantenerlas para que no se escape ni una sola gota. Utilizar nuevas tecnologías para determinar dónde se está perdiendo, dónde está habiendo fraude, que también hay que perseguirlo. Tratar de que se reduzca el número de roturas. En cada rotura se escapa agua. Bueno, pues todas esas cosas parecen gota a gota, pero ayudan y suman. Y un segundo punto de trabajo es la búsqueda de fuentes de suministro alternativas. Tenemos los recursos que conocemos todos, ¿no? Lo que hay en los embalses, incluso la gente puede hablar de acuíferos, ya le suena el agua subterránea, de la gestión conjunta de las dos cosas, pero es que tenemos algunas otras cosas adicionales. El agua residual generada por todos nosotros, convenientemente depurada y posteriormente regenerada, es una magnífica fuente alternativa de suministro para determinados usos. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con un total de 157 depuradoras y 500 hectómetros cúbicos anuales de agua depurada, pues somos capaces de regenerar 120 hectómetros cúbicos, que es una cantidad muy interesante, y se usa pues para regar, se usa para abastecer industrias o se usa simplemente para que los ríos vayan con mejor calidad. Pensando en otros elementos realmente de la adaptación a un problemón, ¿no? Como es el cambio climático. Y si nos vamos a los fenómenos naturales, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de vivir en un sitio, ¿no?, en el que a uno le habían dicho que estaba bien y por la aceleración del fenómeno del cambio climático ese sitio ya no está bien? ¿Cómo se va a afrontar, por ejemplo, desde la Administración un reto así, ¿no?, desde el punto de vista del territorio? Yo creo que en España lo que tenemos como novedad en cuanto a la ocupación del suelo y al territorio son los mapas de implementación de la Directiva de Riesgos de Inundación. Entonces, de ahí sí que salen, digamos, limitaciones al uso del suelo que antes no existían y pueden, digamos, aconsejar o incluso obligar a que determinadas actividades no se realicen en unas zonas que pueden ser especialmente vulnerables a la inundación. Claro, esto antes no lo teníamos. No es que el riesgo haya aumentado tanto que ahora ocurra algo que antes no ocurría. Es que antes no teníamos este instrumento, no teníamos la obligación de dictar estas medidas de protección y eso hace que haya algunos territorios donde, bueno, pues se había hecho una ocupación de zonas que hoy se ven como peligrosas y que
y que ahí, pues, digamos, hay que ir pensando en retirarse o limitar esas acciones. Pero bueno, yo creo que también en el mismo ciclo de planificación está prevista la revisión de los planes de gestión de riesgo de inundación. Hay, digamos que dentro de las medidas que van dirigidas al logro de los objetivos ambientales, también están, digamos, muy vinculadas con las medidas de mitigación del riesgo de inundación, porque en el fondo son medidas basadas en la naturaleza que esperan, a la vez que haces una restauración hidromorfológica, pues ganar espacio para el río, dar posibilidad a que los caudales se autolaminen y de esa manera pues mitigar sinérgicamente el riesgo de inundación. Estoy convencido de que durante estos próximos 6 años del ciclo de planificación, y especialmente durante los 3 primeros, por el aprovechamiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, va a haber muchos avances en esta materia. Y bueno, pues de alguna manera lo que yo creo es que, bueno, en España tenemos una información bastante buena en ese sentido y creo que no es previsible que, o sea, en primer lugar, 2 cosas. Creo que el riesgo va a quedar mucho más definido, con lo que va a quedar claro dónde se puede y dónde no se puede, y no habrá una inseguridad, por así decirlo, jurídica en cuanto a si puedo hacerme una casa aquí o no. Esto va a estar más claro con los nuevos mapas y con los nuevos planes actualizados. Y por otro lado, creo que se van a hacer muchísimas actuaciones de mitigación del riesgo. Entonces, esto se tiene que notar también. O sea, que es un elemento que está, ¿no? Es decir, que sobre todo por traer el problema a una geografía como es la nuestra, es decir, que no hay que irse muy lejos para ver que efectivamente las inundaciones van a alterar de alguna manera, bueno, ya lo están haciendo, pero bueno, claro. ¿no? Sí. No es, a mí me gustaría que viéramos la reflexión de una persona que va a hablar de adaptación al cambio climático desde el agua, ¿no? En los últimos años se han multiplicado los signos que confirman que el ciclo del agua en España está sufriendo cambios relevantes como resultado del cambio climático. Son cambios que afectan a la cantidad del agua que encontramos en ríos, en acuíferos, en los propios suelos, a lo largo de las distintas épocas del año, pero también cambios que afectan a la calidad del agua. Por ejemplo, el incremento de la temperatura de las aguas superficiales está favoreciendo su eutrofización y la disminución de los caudales en los ríos hace que la carga contaminante se encuentre cada vez más concentrada. El cambio climático afecta también a la forma en que usamos el agua. En un clima más cálido se incrementan las demandas de riego de ciertos cultivos o la cantidad de agua requerida para la refrigeración de las instalaciones industriales. Por último, no hay que olvidar que el cambio climático amenaza la vida asociada al agua, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas acuáticos. En definitiva, el cambio climático está modificando la cantidad, la calidad, los usos, la capacidad para dar vida del agua. Y lamentablemente, los modelos y las proyecciones climáticas coinciden en señalar que la intensidad de estos impactos irá en aumento en el futuro. La planificación hidrológica es nuestra mejor herramienta para introducir previsión y racionalidad en el manejo del agua en España y por eso necesitamos que los planes de cuenca contemplen adecuadamente el cambio climático. Se trata sin duda un gran reto para un país en el que el agua ya se usa de forma muy intensa que desde luego justifica de sobra este debate. Usos más racionales del agua. Y yo quería trasladaros la pregunta de si podíais poner un ejemplo, de cómo se ejecuta este mejor uso del agua, ¿no? Y miraba a Gonzalo. ¿Cómo trasladamos esto en un ejemplo concreto? Sí, mira, Sara, yo creo que la gente que nos escucha va a entender bien si hacemos alguna analogía con lo que está viviendo en este momento en casa, ¿no? Con esta pandemia global por la COVID-19.
el primer cambio de paradigma que se tiene que dar es en términos de cómo nos enfrentamos a la incertidumbre. El cambio climático no es que añada muchos problemas nuevos, sino que fundamentalmente lo que hace es cambiar de escala problemas preexistentes. Entonces, tenemos que hacer un cambio fundamental, una especie de punto de inflexión en el cual entendamos que la incertidumbre no es algo a reducir, sino que la incertidumbre es algo con lo que convivir y gestionar. Por eso es tan importante algo que mencionaba antes Víctor, y es la necesidad de entender que la gestión del agua no tiene solo que ver con la gestión de eventos críticos, sequías, inundaciones, vertidos contaminantes, sino que tiene que ver mucho y cada vez más con la capacidad de anticiparnos, de gestionar riesgos. Es decir, tenemos que ser capaces de pasar de una política de agua, no solo en España, en otros países, que es básicamente una política de agua reactiva, en la cual lo que intentamos es de alguna manera acomodarnos a cosas que van ocurriendo y que a veces fuerzan a que los propios gestores del agua tengan que ir detrás, a ir a una política preventiva, proactiva, en la cual seamos capaces de gestionar el riesgo y la incertidumbre. Y en términos de racionalización del agua, esto pasa por aceptar. Primero, en términos de adaptación al cambio climático, como señalaba Paco Heras, creo que es fundamental que si hemos sido capaces de transmitir al ciudadano que la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento global, se puede conseguir fundamentalmente con una transición del modelo energético y del modelo de transporte, entender que la adaptación al cambio climático no es posible salvo que seamos capaces de integrar bien el agua con el territorio y de tomar una serie de medidas que vayan en la transición también de nuestra gestión de los recursos hídricos. Y esto implica, por un lado, avanzar en lo que se refiere a cuestionarnos cuál es la disponibilidad a largo plazo del recurso y ver qué capacidad tenemos de incorporar nuevos recursos, y esto fundamentalmente pasa por avanzar en reutilización de aguas residuales debidamente tratadas, con tratamientos avanzados y regeneradas, y pasa por avanzar en la desalación de agua salobre y de agua marina, pero al mismo tiempo pasa por entender que también tenemos que actuar desde el lado de la demanda. No solo, como señalaban antes los adolescentes, en las medidas fundamentales, que como decía Belén, son cruciales en el ámbito del ahorro, en ámbito doméstico, sino ser capaces de avanzar en la eficiencia en el uso de agua en aquellos usos donde se concentra la mayor parte del uso de agua en cualquier economía avanzada. Paco Heras mencionaba además los caudales ecológicos, ¿no? Y por integrarlo con esta cuestión que plantea Gonzalo de integrar el agua con el territorio, ¿no? Y aquí, Rafael, respecto a los caudales ecológicos y la adaptación al cambio climático, ¿qué es lo que proponéis vosotros? Bueno, los caudales ecológicos son una herramienta, no son un fin en sí mismo, ni es un valor, un TIC que tengamos que cumplir dentro de la propia planificación. Son una herramienta para ya no solo alcanzar el buen estado, sino evitar el deterioro más allá de los ríos, de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas que dependen de ellos, porque son un elemento fundamental para que se mantengan estos procesos y estas estructuras que permiten que el río funcione, los ríos, los humedales, los estuarios, funcionen como lo que deben ser. Y es importante de cara al cambio climático porque son uno de los elementos fundamentales para preparar a los ecosistemas en esta adaptación a estos fenómenos que son más intensos y más frecuentes, ¿no? De sequías, de inundaciones, fenómenos extremos al fin y al cabo, que hacen que tenga un impacto mayor en los ecosistemas, no solo en nuestros usos. Y el problema es que hasta el momento estamos utilizando los caudales ecológicos como si fuera un uso más, cuando en realidad no son un uso más, nunca debieron serlo. Son una restricción previa a todo lo demás que nos ayuda a planificar y a racionalizar mejor el uso posterior. Si estamos hablando de agua, territorio, racionalizar el uso, yo me voy a la agricultura, ¿no? Pienso en un sector intensivo en el uso de agua. Y me gustaría que conectáramos, si nos oye bien, con Joaquín Rodríguez Chaparro. ¿Nos recibes, Joaquín? Por tu sonrisa intuyo que sí. Perfectamente. Genial, Sí. esto funciona. Somos así, en agricultura somos así. Oye, pues fantástico. Desde agricultura, como tú dices, ¿no? Estamos intentando aterrizar muy en lo concreto los retos que tenemos por delante en el uso eficiente del agua. Si hablamos de los agricultores, y yo pienso en la presión que tienen estos agricultores por el precio, por lo que les van a pagar por ciertos cultivos, y que esto de alguna manera condiciona a lo que se van a orientar, ¿correcto? Que no siempre coincide con el impacto en el uso del agua o el impacto ambiental. ¿Cómo se les ayuda
para tener, con qué herramientas se les ayuda para pensar en ese mejor uso del agua en términos ambientales que les favorezca también a ellos, lógicamente. Pues ahí voy. Muchas gracias. No solo en el mejor uso del agua, sino en el mejor uso de todos los recursos naturales que tienen a su disposición. Es el agua, es el suelo, es el aire. Todos esos recursos tienen que utilizarlos correctamente y procurar no dañarlos. La agricultura y los agricultores, digo, cómo tienen que ser y, como tú me decías, qué instrumentos vamos a utilizar para ayudarles, para acompañarles en esta transición de la agricultura. Pues la agricultura tiene que ser mucho más ambiciosa, climática y ambientalmente, pero sin perder de vista dos componentes principales de la agricultura, que son la seguridad alimentaria y la rentabilidad de las explotaciones. La agricultura se tiene que dirigir por lo que nos dirige ahora en Europa todo, que es el Pacto Verde Europeo. No, o sea, cualquier agricultor, y las charlas que damos por ahí, se habla del Pacto Verde Europeo. Esto tiene que empezar a entrar en el ADN de todos nosotros. Como bien decías, desde nosotros hasta los consumidores. Porque lo que demanden los consumidores es lo que se hará. Y si alguien no hace bien las cosas y el consumidor no lo compra, no lo va a seguir haciendo. Pero voy a esta agricultura con mayor ambición climática y ambiental. Tiene que ser coherente la agricultura y la política agraria con las políticas climáticas, las políticas de mitigación, las políticas de adaptación. Por tanto, tenemos que minimizar las emisiones y tenemos que maximizar los sumideros. Minimizar las emisiones, podemos empezar por el tema de la energía y el agua. Tenemos que maximizar la energía potencial en los proyectos que vayamos a diseñar. Y cuando no se pueda, esa energía potencial, que es la de los desniveles, pues meteremos energías limpias. Y luego ya pensaremos en otro tipo de energías. Pero agua y energía fundamental para adaptarnos y para mitigar el cambio climático. Pero también tenemos que tener en cuenta, cuando diseñemos infraestructuras para la agricultura, en los escenarios de futuro de cambio climático. Vamos a tener menos agua, pero bastante menos agua. Y entonces lo que tendremos que hacer es una gestión exquisita de ese recurso agua. Pero junto al agua, con el suelo también, vamos a tener que hacer una agricultura de precisión en el consumo de agua, de precisión en el consumo de fertilizantes, porque lo que no podemos hacer es contaminar los recursos que tenemos. Tenemos, como comentaba antes Gonzalo, incorporar recursos no convencionales, por supuesto, y tenemos que ser coherentes con la planificación hidrológica del tercer ciclo que comentaba antes Víctor. Es decir, riego inteligente, de precisión, pero no solo en el agua, sino en los otros inputs que tenemos y que son agresores del medio ambiente cuando no se utilizan adecuadamente. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Pues todo esto les vamos a acompañar a los agricultores con la futura PAC, con el plan estratégico de la PAC que estamos diseñando ahora. El plan estratégico de la PAC tiene 9 objetivos, 3 económicos, 3 ambientales, 3 sociales y uno transversal que es de innovación, que al final, si no hablo de la innovación, por favor, recordármelo. Y los 3 ambientales son cambio climático, gestión eficiente de recursos y biodiversidad. Ojo, importante, lo comentaba antes una persona de la mesa, no me recuerdo el nombre, el tema de la biodiversidad. La agricultura y la biodiversidad, el nexo es fundamental. O sea, los polinizadores silvestres es algo que tenemos que recuperar y así hay una estrategia de transición ecológica para ello.
Desde Europa, además de decirnos que hagamos esta PAC con mayor ambición climática y ambiental, nos han propuesto dos estrategias. Las estrategias de la granja a la mesa, como comentabas antes, desde el campo hasta el consumidor, y la estrategia de biodiversidad 2030. Nos proponen objetivos muy ambiciosos en cuanto a consumo de fertilizantes, en cuanto a consumo de fitosanitarios, de llegar a un porcentaje de agricultura ecológica, de uso de antimicrobianos y en biodiversidad de elementos de alto valor biológico y paisajístico en el campo. Bien, todo esto lo estamos diseñando en el Plan Estratégico de la PAC. Y hay una arquitectura ambiental que se basa en tres pilares, que es la condicionalidad. Sin esas condiciones ambientales, esos señores no podrán cobrar ayuda. Unos ecoesquemas que son incentivos a los agricultores, incentivos económicos a los agricultores para hacer prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Que no se me olvide hablar ahora de indicadores y de seguimiento objetivo de lo que queremos hacer y de medidas agroambientales. Toda esta arquitectura ambiental, lo que estamos diseñando es un sistema de indicadores para que los resultados sean objetivos y podamos hacer un seguimiento y una evaluación de todas estas inversiones y este acompañamiento que vamos a hacer a los agricultores para hacer esta transición a una agricultura más ecológica. Y todo esto, ¿cómo se plasma? Pues tenemos que conseguir, además de todos estos incentivos, tenemos que conseguir la digitalización, precisión en nuestra agricultura, eso con innovación, pero sobre todo con dos temas muy importantes, que son el asesoramiento. Tenemos que asesorar y tenemos que acompañar a los agricultores en esta transición. No podemos poner normas y dejarles solos. Asesorar y acompañar. Y, por supuesto, tenemos que hacer un seguimiento para, si nos hemos equivocado en alguna de las líneas que hemos lanzado, corregir el tiro y no llegar hasta el final del periodo y decir, es que nos hemos equivocado. Esa es lo que os quería comentar sobre una mayor ambición climática y ambiental de la agricultura y cómo lo estamos planteando. Gracias. Muchas gracias. Nos dejas un montón de elementos aquí. Es como para hacerse un máster ahora mismo de cómo, ¿verdad?, de qué pasos dar. Pero hay algunos elementos que vamos a poder recoger desde este lado. Muchas gracias. Saludo para todos. Un Gracias. saludo. Yo estaba escuchando a Joaquín y pensaba, claro, desde un plano de pensar a futuro, es un plan que parece que tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Pero yo me pongo en el lado del agricultor y no sé si lo tienen tan interiorizado. Es decir, el uso del agua desde la agricultura no sé si está para nada interiorizado. Y yo quería preguntarle a Alejandro cómo, o sea, si aterrizamos en las personas que riegan, ¿no? ¿Cómo piensas tú que lo ven ellos y cómo realmente convencerles de todas esas cuestiones que está planteando Joaquín, ¿no? Bueno, yo en primer lugar me gustaría felicitarte por cómo has planteado a Joaquín la pregunta de cómo se puede ayudar a los agricultores a que hagan esto, porque es yo creo, el enfoque adecuado y muchas veces parece que se criminaliza un poco al regante como culpable de muchos males, ¿no? Yo quiero aquí dar varios datos para contextualizar, ¿no?, el uso. España es el primer país en superficie regada de la Unión Europea y el uso del agua que se hace en la agricultura, como decía antes, oscila según los datos entre el 70-80%, pero es innegable que se ha reducido en los últimos años, se ha reducido de forma importante, especialmente cuando hay sequía, porque evidentemente cuando hay una sequía hay menos agua a su disposición y ahí los porcentajes han bajado significativamente. Esta reducción ha venido de una inversión importante en tecnología que se ha abordado evidentemente desde muchos ámbitos, con mucho dinero público, pero también con dinero privado, y que ha producido resultados muy diferentes según la zona de España, es obvio,
pero tenemos zonas en España, especialmente en el Levante español, donde la eficiencia del uso del agua en agricultura es altísima. No es que lo diga yo, es que vienen misiones constantemente de todos los países a ver cómo se hace, cómo es posible que se haga ahí. Una vez dicho esto, es obvio, no voy a descubrir nada y tenemos aquí expertos como Rafael, que lo lleva contando muy bien mucho tiempo, que hay unos impactos ambientales altísimos por esa actividad. Pero son unos impactos ambientales que yo creo que es fruto de la evolución. En las últimas décadas, si miramos atrás hace un siglo, todas estas zonas no tenían agua para regar prácticamente. El objetivo era llevar agua allí y por medio de muchos planes hidrológicos, por medio de un gran esfuerzo de todas las administraciones, todos los usuarios, etcétera, se consiguió tener esas infraestructuras que han generado una riqueza importante. Y ahora estamos en un estadio del desarrollo totalmente diferente, ¿no? Y es el estadio donde tenemos que abordar los impactos ambientales. ¿Cómo se pueden abordar estos impactos ambientales? Pues yo creo que con la ley en la mano tenemos herramientas más que suficientes para hacerlo. El problema es que esas leyes, muchas veces por falta de coordinación entre administraciones, por dejadez, por el coste político que tienen, por falta de inversiones, etcétera, no se están cumpliendo. Y por eso pues, nos encontramos con incumplimientos de directiva, nos encontramos con multas europeas, etcétera. Pero como decía, y vuelvo al principio, creo que el regante en muchísimos sitios de España es el primer interesado en usar cuanta menos agua mejor, porque si usa menos agua, primero va a tener una seguridad, como decía Gonzalo, el concepto de seguridad hídrica para ellos es fundamental, desde luego, y segundo, va a tener un mayor margen. Y aquí tenemos un sector agroalimentario muy importante que da de comer a mucha gente, que exporta mucho. Y como decía, ese buen uso del agua en cuanto a la eficiencia, desde luego que son los primeros interesados. Más allá de eso, vuelvo a reiterar, creo que con la ley en la mano hay herramientas suficientes y además desde hace bastantes años para abordar muchos de los problemas de sobreexplotación, de contaminación. Y lo que tenemos que hacer entre todos es exigir a las administraciones competentes que se pongan de acuerdo y que apliquen esas medidas. Veo a Rafael que va sintiendo, con lo cual, si en eso estáis de acuerdo, yo creo que podemos ir al siguiente bloque. Me traigo el agua ahora a la ciudad, ¿no? Al entorno urbano. Y me gustaría empezar por un vídeo que nos ayude a situar un poco de nuevo la pregunta, ¿no? Desde la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, AGA, donde hay empresas públicas, mixtas y privadas, creemos que España tiene por delante quizá el reto más importante de la historia reciente desde el punto de vista económico y social, como es que España se haga cargo del plan de renovación y rehabilitación de infraestructuras que ha anunciado el Gobierno por unos 140.000 millones de euros, que lo que hacen es complementar los fondos de recuperación económica, ¿no? En este contexto, creemos que el ciclo urbano del agua presenta una serie de factores que lo hacen idóneo para poder colaborar en esta recuperación del Green Deal, ya que creemos que contamos con capacidad para generar empleo de calidad. Nosotros tenemos un peso de los contratos fijos de un 85%, que está por encima de la media española, que está en el 74%, y además tenemos una brecha salarial un 38% inferior a la media española. Además, este sector es evidentemente sostenible medioambientalmente, ya que somos el segundo país europeo en reutilización de agua y además tenemos una huella de carbono por debajo de la media del sector industrial en España. Es una industria además socialmente responsable, tenemos protección de los colectivos vulnerables, de forma que un 4,7% de los clientes del sector del agua urbana tienen una reducción aproximadamente de un 50% en la facturación. Y además es un sector que apoya a las zonas desprotegidas, ya que tenemos una inversión por habitante de un 36% superior en los municipios de menos de 20.000 habitantes que en los municipios de mayor dimensión. Y sobre todo porque las empresas de nuestro sector que están asociadas en AGA tienen una capacidad para canalizar inversión a medio y corto plazo. Desde antes de la pandemia, nosotros reivindicábamos que teníamos un déficit de inversión en la infraestructura del sector urbano del agua que está valorado en unos 2.500 millones de euros anuales en los próximos 10 años.
Por lo tanto, creemos que el sector del agua urbana puede influir y puede ser un vector de recuperación importante, ya que durante esta fase de inversión creemos que somos capaces de crear unos 43.000 empleos de calidad. Además, el sector tendría un efecto positivo sobre el crecimiento económico equivalente al 0,15% del PIB, por la cantidad de beneficios medioambientales que tendríamos, ¿no? Es decir, porque fomentamos el uso eficiente del agua, porque mejoramos el estado de las masas de agua, porque garantizamos el suministro y mejoramos la reutilización y porque cumplimos los objetivos de descarbonización marcados por el Gobierno de España y por la Unión Europea. Y además reducimos el riesgo de inundaciones y de sequías, que son los fenómenos extremos que nos está dando el cambio climático en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Cuantísimos elementos. Yo me quedo con la pregunta, ¿pero por qué no se invierte? ¿Por qué no se invierte? Digo yo, o sea, yo hace tanto tiempo, ¿no? Que es un poco, la pregunta desde hace mucho tiempo es esta. Las infraestructuras están obsoletas, necesitamos más inversión y realmente es recurrente la queja de alguna forma, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué si es tan evidente, por qué no se invierte más? Bueno, esta es una de las cuestiones que precisamente trata de analizar un plan de gobernanza que estamos impulsando desde el Ministerio, que es el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Este plan, de alguna manera, revisa las estrategias. No es un plan que lleve un programa de medidas, inversiones y cosas de estas, que estos son los programas de medidas de los planes hidrológicos. Pero aquí lo que se trata un poco es precisamente de responder a esto que preguntas tú. ¿Por qué no somos más eficaces en hacer las cosas? Y esto es lo que se explora con este plan. Yo creo que las causas de, digamos, el retraso de inversión de estos años pasados, pues hay que verlas en que, bueno, salíamos de la crisis económica, había falta de disponibilidad, ha habido un cambio en la ley de contratos del sector público que ha condicionado, digamos, nos ha cargado de requisitos, ha hecho más complicada la contratación. También llevamos varios años con presupuestos prorrogados. Esto también resta flexibilidad. En fin, que ha habido una serie de complicaciones que, bueno, pues esperamos que no se vean en el futuro, pero entre esas complicaciones yo creo que también hay que considerar que las administraciones competentes pues se han debilitado en cuanto a su capacidad de respuesta, en cuanto al personal que tienen, y esto remontar cuesta. Ahora, como decíamos antes, bueno, tenemos la ilusión de que, bueno, también se ha dicho en la pregunta, tenemos el nuevo fondo que no es un dinero a cambio de, sino es un dinero añadido. Y el gran reto que tenemos es poderlo gastar. O sea, ya no es una cuestión de falta de dinero, sino de, vamos a ser capaces de mover todo eso, de contratarlo ágilmente, de ejecutarlo en plazo, y esta es una de las dificultades que tenemos. Ya digo, el plan de SEAR explora estas zonas y busca soluciones a ello, ¿no? La actividad del agua es intensiva en infraestructuras. Se necesita muchísimo dinero, es de lo que estamos hablando, pero es que luego hay que mantenerlas. Y eso también hay que hacerlo sostenible. Y entonces, un modelo de gobernanza que busque la mancomunidad, la unión entre municipios, el compartir las infraestructuras, tanto para la ejecución como para después la operación, el mantenimiento de las mismas, es una línea de trabajo que yo creo que sería fundamental. Si yo tengo que señalar algún éxito en el modelo Canal de Isabel II, es precisamente esa gestión supramunicipal que hace que el compartir las infraestructuras pueda hacer más eficiente cada euro que se invierte y cada euro que posteriormente se gasta. Entonces yo creo que en esa línea sería muy interesante trabajar, y también en la de hacer una gestión mucho más integrada de todo el ciclo del agua. No solamente dejarlo en un abastecimiento o en una depuradora, sino integrarlo todo, porque aquí entra además el binomio agua y energía del que ya se ha hablado.
proporcionan unos sectores energía para otros. Entonces, eso que nosotros lo tenemos muy constatado y muy experimentado, creo que es algo en lo que se tendría que trabajar para ayudar a poder gastar ese dinero. Hay una sensación en general en el agua y en todos los sectores de una esperanza puesta en esos fondos de recuperación, que el gran reto va a ser si efectivamente que hay capacidad para absorberlos y poder gastarlos y distribuirlos. Pero bueno, todavía queda un poco para liberar todo ese dinero, ¿no? Si me voy, ha salido aquí también la necesidad del agua regenerada, ¿no? Es decir, hablar de innovación, ¿no? de cómo hacerlo mejor. Pero en ese hacerlo mejor, ¿no? Desde el lado de la innovación, aquí hay una tarea todavía pendiente que es puramente cumplir con la normativa en depuración, ¿no? Porque hablamos de agua regenerada, por supuesto, pero claro, es que vamos un poco retrasados en cosas más básicas, ¿no? Rafael, desde vuestro lado, ¿cómo veis esta incapacidad de cumplir con...? Bueno, es que yo no me quedaría simplemente en el sector de la depuración y el saneamiento. Creo que la innovación no debe ser simplemente poner nuevas infraestructuras o nuevas tecnologías a disposición, sino la innovación también son modelos diferentes de gobernanza que permitan utilizar las infraestructuras mejor que lo hemos hecho hasta ahora. Y en este sentido creo que es importante que desde las administraciones públicas se apueste por un principio precautorio, que es un principio básico del funcionamiento a nivel europeo de las directivas de protección de la naturaleza, que lo que nos dice es: vamos a estar preparados ahora de cara a lo que venga en el futuro. Y parece que todavía no lo hemos aprendido. Cuando estábamos escuchando a Joaquín Rodríguez Chaparro, hablaba de una agricultura, pero en ningún momento se planteaba si la agricultura tenía que ser como hasta ahora. Estaba diciendo que teníamos que hacer nuevos modelos más eficientes, pero en algún momento se habla de que a lo mejor hay que reducir nuestro consumo, hay que reducir y ajustar. No hay que promover el malgasto de alimentos o el tirar alimentos que no llegan ni siquiera a mercado por exceso de producción. Yo creo que en esas estrategias integradas es donde está el valor de la innovación, no simplemente en poner nuevas tecnologías, porque efectivamente España cuenta con una serie de un hub tecnológico muy potente que puede aportar soluciones, pero está en la combinación de esas soluciones donde está realmente el valor de cara a la adaptación a este escenario mucho más incierto. No podemos seguir sectorizando y pensando que hay que actuar, como decía Belén, solo en el ciclo. No, tenemos que actuar en todo el ciclo del recurso, y eso significa hacer una gestión territorial mejor, hacer una gestión de las demandas mucho más ajustada a la realidad que ya padecemos, ser más flexibles, como decía Gonzalo, en este concepto de manejar la incertidumbre y manejar rangos de garantía, no simplemente decir cuánto agua voy a dar, porque esos son modelos del pasado que actualmente no sirven. Y la realidad es que aunque estos terceros planes hidrológicos, como decía Víctor, suponen una nueva oportunidad de hacer las cosas de otra manera, es que partimos de un elemento a mi punto de vista terrible, y es que todavía no hemos ni siquiera alcanzado los objetivos mínimos que nos habíamos comprometido. Tenemos prácticamente la mitad de los ríos, humedales y acuíferos en mal estado, lo que supone que hay un deterioro que no hemos sido capaces de abordar, y tenemos multas en depuración, un procedimiento abierto por contaminación difusa, ligado al uso intensivo de la agricultura, con lo cual partimos de un escenario que requiere mucho más allá de hacer nuevas políticas de oferta, requiere de un replanteamiento global de esto. Y yo creo que estos fondos de los que estábamos hablando deben ser precisamente la oportunidad para no malgastar ese dinero, no volver a hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino plantearnos nuevos modelos que nos lleven a un futuro mejor y más sostenible. Hablando de estos nuevos modelos, vamos a escuchar otro mensaje. Hola a todos, soy Elena Calcerrada Romero y es para mí un placer estar hoy con vosotros. Actualmente soy la responsable del área de innovación de los Young Water Professionals. Para integrar la economía circular en nuestro sector, me gustaría que entre todos respondiésemos a la pregunta: ¿cómo nuestras ciudades pueden incluir esa visión holística de economía circular? Si buscamos la respuesta en nuestra red, veremos que hay que potenciar esas ideas disruptivas y que hay que trabajar en equipos con un gran rango de edades y un gran rango de perfiles, de forma que estas ideas se generen de forma más rápida y sobre todo sean disruptivas.
En mi caso en particular, trabajo en Green Blue Management del grupo TIPSA, creando sistemas urbanos de drenaje sostenible, potenciando una ciudad más resiliente al cambio climático. Como vemos, hay soluciones que hacen que nuestras ciudades tengan esa visión de economía circular. Entonces, ¿por qué no incrementar estas técnicas a gran escala? ¿Es porque esta información nueva no llega a nuestros técnicos? ¿Es necesario invertir más en divulgación? ¿O es porque si una tecnología no está incluida en normativa y no está obligada a cumplimiento no se lleva a cabo? Pero no debe de estar en nosotros como técnicos comprometidos incluirlas en nuestros proyectos. Otras veces son problemas administrativos más que técnicos los que frenan estos proyectos. O se trata de un tema de financiación. Espero haber alimentado vuestro debate y que este sea muy productivo. Nos vemos en la próxima. Madre mía, es que no paran de salir cosas. Hay tanto, ¿no? La cuestión es que ella menciona la economía circular, ¿no? Y hemos pasado efectivamente de cosas muy básicas como cumplir la legislación sobre depuración de aguas a la innovación y a la economía circular. Y por cerrar, simplemente, y ella dice, es un problema de comunicación, ¿qué es la economía circular relacionada con el agua? Gonzalo. ¿De qué está hablando? Sí, para cualquiera de las personas que nos escucha, normalmente estamos acostumbrados a modelos de economía lineal en los cuales a medida que avanza el tiempo, la vida útil de un producto que estamos consumiendo, ese producto va perdiendo valor. Bueno, lo que trata la economía circular es de emular, de alguna manera mimetizar un comportamiento de la naturaleza para la cual no existen residuos, y lo que intenta entonces es de alguna manera convertir esos residuos en un recurso. Por explicarlo de una manera todavía más concreta, se trata de que tenemos que ser capaces como sociedad de aprender a vivir de nuestros residuos para poder seguir viviendo de nuestros recursos. Y este ejercicio es un ejercicio que entonces lo que hace es cerrar ciclos. Si cerramos el ciclo, entonces nos estamos aproximando a ese objetivo que está señalado tantas veces en la mesa hoy, de aumentar nuestra capacidad de resiliencia, de ser más adaptativos, de ser más flexibles. Pero esto, en algunas ocasiones, ocurre de manera espontánea. Creo que a veces dejamos una sensación muy negativa en relación al agua. O sea, creo que permanentemente estamos cayendo en el error de volver al primer relato que señalaba, un relato apocalíptico en relación al agua. Es decir, en España hay incumplimientos de la directiva, efectivamente. Estos incumplimientos en muchos casos vienen de finales de la década de los 90, es decir, hay muchos gobiernos que han sido corresponsables. Y luego hay algo muy importante, los desafíos no están en el gobierno, los desafíos están en la gobernanza. Es decir, todos somos corresponsables en este ejercicio. Todos los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque como estamos viendo con claridad a lo largo de toda esta hora, lo que vemos con claridad es que se plantean una serie de decisiones que nos obligan permanentemente a elegir y al mismo tiempo a renunciar. Es decir, todos queremos disfrutar de una calidad concreta de alimentos, todos queremos garantizar la seguridad alimentaria, todos queremos disponer de determinados servicios energéticos, queremos poder disfrutar de agua para diferentes actividades humanas y otro tipo de actividades económicas. Pero en la práctica, todo esto implica que tenemos que asumir ciertos sacrificios. Si no renovamos nuestras redes, no vamos a poder seguir avanzando. Y yo creo, si me permite, Sara, por volver a tu pregunta inicial sobre la comunicación, fijaos la sensación que le queda a la persona que nos está escuchando. Alejandro nos ha dicho que los agricultores cada vez son más eficientes en el uso de agua, pero sin embargo él mismo se refería a un porcentaje de uso que está entre el 70 y el 80%. Es decir, cada vez somos más eficientes, pero el consumo de agua de la agricultura no decrece. O decrece, y aquí es donde no estoy diciendo que lo que estaba diciendo Alejandro no sea cierto, sino que estoy añadiendo un matiz. El matiz es que los agricultores son cada vez más eficientes en parcela. Pero cuando intentamos agregar y ver no solo la resolución de un problema privado, sino de un desafío social, vemos que esas ganancias en eficiencia no siempre se trasladan a las cuencas. Belén, el propio Alejandro, Víctor, se referían a algunos modelos de éxito, desde luego el del canal de Isabel II, una mejor práctica internacional, que lo que hace es enfatizar sobre la provisión supramunicipal de servicios, claramente clave de éxito a nivel mundial sobre la provisión de los servicios del ciclo urbano del agua, pero al mismo tiempo enfatiza sobre algo más. Dice, hemos sido capaces de avanzar en eficiencia hasta el punto de que en Madrid, en Barcelona, y si no me corregirá Belén, estamos muy poco por encima de los 100 litros por persona y por día.
estamos en los mejores niveles internacionales de consumo de agua. ¿Cómo puede ser, entonces, que si nuestros agricultores son cada vez más eficientes, nuestros hogares son cada vez más eficientes, nuestras industrias cada vez avanzan más en modelos de economía circular, estemos hablando de un problema? ¿Por qué? Porque no estamos siendo capaces de trasladar esas ganancias en términos individuales para resolver problemas colectivos. Mientras que no seamos capaces de alinear los intereses legítimos de todos los usuarios del agua con los objetivos de la sociedad en su conjunto, estaremos teniendo este debate cada 10 años y siempre estaremos en el mismo círculo vicioso. Alejandro, ¿quieres añadir algo? Sí, yo Sin duda. como veo que estamos en la recta final Sí, estamos cerrando. y no ha salido el tema, yo creo que no nos Claro. podemos ir sin reconocer el papel de los gestores, de los profesionales del sector del agua en estos meses, que yo creo que ha sido clave. Afortunadamente, durante todos estos meses todos los ciudadanos han podido seguir disfrutando de abastecimiento y saneamiento de calidad, y eso ha sido posible en muchos casos por la profesionalidad y la entrega de muchos trabajadores que en condiciones difíciles han mantenido infraestructuras, han seguido trabajando. Y también quiero destacar desde el punto de vista de los gestores, igual que antes decía que faltaba coordinación muchas veces al aplicar legislación, etcétera, creo que aquí sí que ha habido una unanimidad en no dejar a nadie atrás. Rápidamente, desde el principio, se aplicaron medidas para evitar que cualquier persona en situación vulnerable pudiera sufrir cualquier problema de acceso a agua, y durante estos meses se han continuado aplicando también a empresas, a industrias, etcétera. Entonces, bueno, desde aquí, igual que hemos hablado de muchos temas y, como dice Gonzalo, a veces nos cuesta trasladar el mensaje correcto, quiero que quede de manifiesto que también han sido héroes, quizás con menos reconocimiento público que otros, que por supuesto se lo merecen, pero los trabajadores del sector del agua han permitido que nos pudiéramos olvidar, entre todos los problemas que teníamos, el agua no haya sido un problema. Pues me parece un fantástico cierre. Muchas gracias a todos por haber participado en esta conversación complicada, porque la situación es complicada, pero hemos podido abordar algunos elementos. Yo a continuación os dejo con mi compañera Marta Montojo, que va a hablar con Gary Villalanda sobre la gobernanza, que es un elemento que salía aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos con Gary Villalanda, que nos habla desde Suecia en este caso. Hola Gary, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marta, ¿qué tal? Gracias. Bueno, Gary es la coordinadora del Comité de Gobernanza del Agua, que es un comité que ha surgido recientemente. Bueno, nos podéis dar a lo mejor un poco los detalles sobre cómo nace, ¿no? Sí, claro, Marta. En 2017 estábamos haciendo en el seno de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de la OCDE unos pilotos para poder evaluar el marco de indicadores de la gobernanza. 2 de ellos se hicieron en España y uno de ellos en la cuenca del Segura, en el que estaba participando yo. Y para este piloto, entre otros actores, invité a Eduardo Perero de CONAMA. Y bueno, pues ese fue un poco el punto de partida donde empezamos a pensar en que necesitábamos hablar de gobernanza. ¿Y por qué? Porque vimos en este piloto que, más allá del tremendo bagaje que tenemos en España en gestión de recursos hídricos y de un marco sólido, teórico, técnico, práctico y de leyes, incluso estando de acuerdo en las soluciones que tenemos que implementar para poder gestionar estos recursos hídricos, nos encontramos que a la hora de implementarlos no somos capaces de hacerlo correctamente. Si a esto además le sumamos, como ya se ha comentado en el debate antes, que hay una crisis de la seguridad del agua, tanto en términos de cantidad como de calidad, que en definitiva lo que hace es frenar el desarrollo sostenible, y le sumamos los retos que también se han comentado antes, escasez, contaminación de los ríos, de los acuíferos y sobre todo cambio climático, pues vemos que si queremos afrontar todos estos retos y gestionar correctamente nuestros recursos hídricos, además de una gestión integrada
de los recursos hídricos tenemos que avanzar hacia la gobernanza del agua. Para elaborar este informe que vais a sacar en breve, bueno, este trabajo que habéis hecho en el Comité de Gobernanza del Agua de CONAMA, os fijáis en los principios de la OCDE. ¿Cuáles son estos principios y bueno, por qué es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Somos uno de los primeros países, ¿no? España es uno de los primeros países en trasladar esos principios al territorio nacional. ¿Por qué son importantes y cuáles son, sobre todo? Bueno, yo no diría que somos uno de los primeros en trasladar estos principios como tal, porque este comité no deja de ser un ejercicio de gobernanza un poco más informal. O sea, existen otros ejercicios, digamos, más serios o más formales llevados a cabo por otros gobiernos de otros países que ya están utilizando estos principios. Este marco lo que nos permite es entender, por una parte, que la gobernanza no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin. Y este fin es el poder desarrollar políticas del agua que sean efectivas, que sean eficientes, sostenibles, inclusivas y que se puedan implementar correctamente. Y para ello se basan en una serie de principios que lo que nos hacen ver es que estas políticas del agua tienen que ser coherentes. Esto ya se ha mencionado también por parte de Joaquín Rodríguez Chaparro antes. Tenemos que tener políticas del agua que sean coherentes tanto a nivel horizontal, porque el agua impacta y se ve impactada por casi todos los sectores, pero también a nivel vertical, ya que en la gestión de los recursos hídricos participan todos los niveles de gobierno que tenemos en España. Además, tienen que ser políticas que cuenten con todos los actores implicados. Y esto ya se ha mencionado también, creo que ha sido Gonzalo quien lo ha dicho. Necesitamos que todos los actores que participan, que usan esos recursos hídricos, se sientan corresponsables en la gestión de los recursos hídricos. Tenemos que crear una cultura de corresponsabilidad. Por otra parte, necesitamos tener un marco regulatorio sólido, bien construido. Además, lo que necesitamos es que la información esté disponible y sea adecuada. Y tenemos que trabajar también en la capacitación de los profesionales del agua y en los marcos de integridad y de transparencia. Bueno, quizás nos podrías avanzar algunas de las conclusiones de este informe. Sí, claro, Marta. Si me permitís, además de las conclusiones del informe, quería también destacar algunas de las conclusiones del propio Comité Técnico sobre Gobernanza del Agua de CONAMA. Creo que tras lo que se ha comentado en el debate también hemos ratificado que tenemos que hablar de la gobernanza del agua, y este comité lo que nos ha permitido es crear una plataforma de diálogo en la que hemos conseguido sentar a actores que nunca se habían sentado juntos para hablar de agua, y eso ha dado una gran riqueza tanto al diálogo como al informe. El informe es muy denso, tú ya lo has visto, pero voy a ser muy breve con algunas conclusiones que hemos visto que tienen que ver con que, a pesar de que se ha hecho mucho en gobernanza del agua ya en España, hay algunas áreas que todavía pueden presentar cierta mejora. Por ejemplo, y esto ya se ha comentado antes también por varios de los participantes en el debate, necesitamos una política del agua más transversal. Tenemos que avanzar urgentemente en la implementación de la recuperación de costes en España. Tenemos que fomentar la coordinación entre las escalas de cuenca y las territoriales. Tenemos que seguir fomentando la normalización de la transparencia y de la integridad. Y muy relacionado con esto, tenemos que conseguir que la información sobre el agua sea más armonizada, más completa y esté más fácilmente accesible para todos los actores. Y luego, por último, casi como conclusión final, que se ha comentado también, tenemos que sacar esa corresponsabilidad de todos los actores que forman parte de la gestión del agua, que usan el agua, y si queremos tener agua en un futuro, tenemos que ser corresponsables cada uno de nosotros en esa gestión del agua. Pues muchas gracias, Garay Villalanda, por tu participación en este encuentro de CONAMA.
Y bueno, esperamos verte en Conama 2020, en abril de 2021. Sí, quería dar simplemente las gracias a Eduardo Perero de Conama por haberme dejado liarle con ese piloto hace ya 4 años y sobre todo por haber confiado en mí para ser la coordinadora de este comité técnico. Gracias, Edu. A ti, Sari. Sí, justo iba a decir que está con nosotros Eduardo Perero, que también forma parte de este comité y que es técnico de Conama y especialista en gestión de agua. Y bueno, Eduardo, no sé si nos puedes comentar un poco qué estáis preparando para Conama 2020. Pues gracias, Marta. Pues la verdad es que tenemos un programa muy interesante y bastante intenso. Por empezar precisamente por gobernanza del agua, este comité que ha hecho un trabajo magnífico con este informe que vamos a sacar en breve, ¿no? Este año han estado analizando cuáles son los principales temas de gobernanza que se consideran más importantes. Ya han seleccionado 2 de ellos para irlos trabajando durante estos meses para llegar a abril, ¿no? Que uno va a estar referido sobre la temática de aguas subterráneas, que está siempre presente pero de difícil abordaje, ¿no? Y otro es el principio de recuperación de costes. Este principio tan aparentemente sencillo pero por otro lado esquivo. Pero no vamos a analizar tanto el tema en sí mismo, sino dónde encontramos fallos de gobernanza. Como ha dicho Gary, hay a veces que técnicamente estamos de acuerdo en las soluciones, pero a la hora de ponerlos en práctica nos encontramos con otro tipo de barreras, ¿no? Que a veces son las barreras de la falta de coordinación de las administraciones, la falta de capacitación, algún problema de que la normativa no es suficientemente flexible, o como ha dicho Víctor antes en el debate, pues no tener un presupuesto ordinario cada año pues genera problemas también en la aplicación de medidas. Son ejemplos, ¿no? Pues iremos a analizarlos un poco en detalle. Vamos a hablar de planificación. Hoy en el debate se ha hablado bastante de planificación, ¿no? Es quizá el instrumento. Nuestro presidente Gonzalo Echagüe dice una cosa habitualmente que es hay que creerse los planes. A ver si nos creemos una vez los planes y los aplicamos. Pues esto es lo que hemos hecho, ¿no? Desde 2014 llevamos teniendo este comité de planificación. Más pertinente era este año porque estamos en medio de un nuevo ciclo de planificación y por tanto bueno, pues es el instrumento principal para irnos anticipando. Además, la planificación hidrológica cada vez está integrando más aspectos que no son la hidrología. Hemos estado hablando mucho de cambio climático, de cómo integrar la biodiversidad, cómo digamos coordinar a distintos sectores que dependen mucho del agua, como se ha hablado de la agricultura. Y precisamente la agricultura también hemos puesto el foco este año, ¿no? Precisamente para coincidirlo con la planificación hidrológica y como ha expresado muy bien Joaquín, pues cómo tener una agricultura más modernizada y no solo en la clásica modernización de regadío, sino bueno, pues cómo puede tratar el agua, el suelo de una manera más integrada y de eso vamos a tratarlo, ¿no? También cómo podemos motivar al sector agrícola a adoptar estas medidas que de alguna manera todos necesitamos. Es complejo, pero yo creo que vamos a poner el foco y hay un comité trabajando específicamente de ello. Otro relacionado con el cambio climático precisamente es una actividad que vamos a tener sobre soluciones ante los riesgos climáticos en ríos y costas. Nos ha parecido muy interesante juntar a 2 equipos de profesionales que trabajan en 2 ámbitos diferentes, como por un lado ríos, por otro lado costas, para compartir herramientas y aprender unos de otros, ¿no? Y ver qué políticas y qué herramientas tenemos para minimizar esos riesgos. Estamos viendo, ¿no?, en costas pues sucesos climáticos que están pasando y que están generando pues muchos problemas y hemos decidido este año abordar este asunto. Y para terminar, pues dos ámbitos ya clásicos en el eje del agua de Conama. Por un lado, agua y comunicación. Es un grupo que está muy interesado en comunicar del agua. Hoy también hemos hablado de comunicación. Creo que el sector del agua, yo siempre lo digo, lo ha hecho tan bien. Sale agua del grifo, no tiene ningún problema, que la gente nos hemos olvidado de dónde viene, cómo viene, cuáles son sus problemas, ¿no? Y es verdad que es un sector que está intentando bueno, pues ver cómo puede mejorar. Este año, además, con el tema del COVID, están haciendo una interesante reflexión sobre qué ha supuesto y también cómo lo han comunicado, si lo han comunicado bien, mal, y no solo la comunicación externa a la sociedad, sino también la comunicación interna a los trabajadores. Ha sido un año difícil, ¿no? Un sector esencial como el agua.
incluso en primera instancia no fue considerado sector esencial, se nos olvidó en el BOE ponerlo. Rápidamente el sector reaccionó y digo, oye, esto es un recurso esencial. Y se puso tanto el sector como la administración y a ver, bueno, pues vamos a hablar con eso y también están preparando un debate sobre cómo lo han hecho otros sectores, ¿no? Cómo lo han hecho otros sectores esenciales, en este caso, y relacionados también con temas ambientales, cómo lo ha hecho el suministro eléctrico, cómo lo ha hecho el transporte, la movilidad, también las telecomunicaciones, para un poco aprender unos de los otros. Sí, ponerlo en valor también, este trabajo. Efectivamente, eso es esencial. Y ya para terminar, un grupo que es bastante potente, que ha crecido además este año, de agua y economía circular, que se habla un poco al final del debate, un grupo que ha reivindicado el papel del agua dentro de la economía circular. No estaba en los esquemas y en las políticas de economía circular el agua, y que hay más circular que el ciclo del agua, ¿no? Y lo que ha hecho es, ya viene trabajando en un esquema apelando a que todos los agentes que trabajan en el ciclo del agua tienen algo que hacer en la economía circular, y también apelar a los gestores, a los políticos en materia de economía circular, de que el agua es esencial. Y además es que la circularidad del agua, del sector agua, va a ayudar a la circularidad de otros sectores que están estrechamente relacionados con el uso del agua, como puede ser el sector agroalimentario, determinadas industrias que usan agua, el sector energético relacionado con el agua, o el turismo, ¿no? Que depende mucho del agua, como sabemos todos. Y además, este año también se va a prestar una cierta atención al nexo agua y energía. Y la energía es otro de estos sectores que, aunque no sea cíclica y es un flujo, también es esencial dentro de la economía circular, y también hay que reivindicar su papel y su inserción, ¿no? Igual que la energía ha sabido aprender a coordinar las políticas con el clima, y de hecho hay unos planes de energía y clima, pues también la energía, agua, tienen que estar con la economía circular. Y bueno, de todo ello hablaremos, y seguro que en el transcurso de aquí a abril trabajaremos más cosas y surgirán cosas interesantes, Marta. Pues suena que habéis estado haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Todo este año de preparación. Sí, es un sector que trabaja duramente, que trabaja muy seriamente, y la verdad es que súper contentos con este. Qué bien. Pues a ver qué sale de todo ello, lo veremos en CONAMA 2020. Sí, en no os lo perdáis. Hola a todos, soy Pedro Cáceres, director adjunto del diario El Ágora, y la reconstrucción que yo querría es una reconstrucción que, además de ser verde, fuera también una reconstrucción azul, que tuviera en cuenta al agua como un elemento transversal que afecta a todos los ámbitos del medio ambiente y de la sostenibilidad. El agua está reconocida por la ONU en el ODS 6 y es un elemento transversal que afecta a la alimentación, al cambio climático, a la calidad de vida en las ciudades y al bienestar humano en general. Por tanto, no podemos olvidarnos de ella. Además, España es un caso particular. Por nuestro clima, siempre hemos estado sometidos a un especial estrés en los recursos hídricos, y las previsiones de cambio climático dicen que este fenómeno no hará sino acrecentarse. Por eso, más que nunca, hace falta la eficiencia, el uso de tecnologías que ayuden a ahorrar agua y, sobre todo, una buena gobernanza que eviten que, como ha venido siendo habitual en nuestro país, el agua sea un motivo de división y no de encuentro. Ojalá que esta reconstrucción sea azul y, por una vez, tenga al agua como un elemento transversal para el medio ambiente y de unión de nuestra sociedad. Un saludo a todos. Quiero que la recuperación sea verde, universal, inclusiva e integral, donde la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático constituyan un punto de partida común para todas las políticas.